De eso le iba a preguntar, ¿qué piensa de lo que dijo Milei el otro día, que Rosas es un tirano y que viva Urquiza? Y bueno, ¿qué puedo pensar? Que está totalmente equivocado. Sí, sí. Milei es un bruto o es un cínico. Frente al libre cambio predicado por Inglaterra y aceptado por el unitarismo, Rosas dice, no, momento, vamos a tratar de desarrollar en la medida de lo posible alguna industria local, alguna industria textil, manufacturera, en fin, lo que fuera, en la época, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, protegiendo a ese industrial. Combate de la Vuelta Obligado, 20 de noviembre de 1845, en la zona del río Paraná. Bueno, el comandante de las fuerzas argentinas, Lucio Mansilla, dispone lo que sabemos, ¿no? Las baterías móviles. Eh, Lucio Mansilla y Rosas llegan a una conclusión. Es imposible detener a la Armada, es imposible. Porque esto es como si hoy tuviéramos que plantearnos que vamos a ir a la guerra contra las dos principales potencias militares del momento. Hoy es como ir a la guerra contra... Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy contamos con la presencia del doctor Pablo Schurman, de Mate con Historia. ¿Cómo anda, Pablo, doctor? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes. Los saludamos de aquí de la comunidad mazorquera y de la comunidad argentina, obviamente. Bueno, Doctor, vamos a eh, arrancar con el tema de la guerra del Paraná. Yo le quiero preguntar cómo enfrentó Rosas a las potencias extranjeras. bien, es un tema que a mí me parece siempre muy interesante, más todavía cuando estamos ya prácticamente sobre el mes de noviembre, el mes de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, 20 de noviembre. Hace ya un tiempo, hace unos años, se lo estableció como un feriado nacional. Por lo tanto, esto es como que invita a... Está desdibujada la cuestión de los feriados que tienen finalidad turística, mucho más este año que además va a ser un súper fin de semana largo. Pero bueno, como fuere, nos sirve para por lo menos intentar reflexionar qué pasó un 20 de noviembre, en este caso de 1845. Y más o menos los argentinos tenemos ya idea de que sea ese día la Argentina, las fuerzas, las milicias, en realidad, gobernaba el país Juan Manuel de Rosas, era gobernador de Buenos Aires, pero al mismo tiempo encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, es decir, de todas las provincias argentinas reunidas en confederación, y le toca hacer frente a una guerra internacional. ¿eh? Una guerra internacional que se va a prolongar por varios años. Estamos en 1845 y esta guerra va a continuar hasta 1849-1850 y nos va a poner frente a las dos principales potencias militares y económicas del momento. Es decir, había dos principales potencias militares y económicas a nivel mundial, estoy hablando. Una era el Imperio Británico, que estaba consolidando su poder como poder superior, como superpotencia, diríamos hoy, y otra era el Imperio francés. Francia, que si bien había sufrido con la derrota de Napoleón Bonaparte en 1815, 1814-15, estaba en un proceso de recuperación, ¿sí?, de su hegemonía o por lo menos de su liderazgo a nivel mundial. Nos enfrentamos. Rosas trató de evitar la confrontación, esto es algo entendible porque la fuerza militar de la República Argentina o de la Confederación Argentina era muy limitada, claramente, ¿no? ¿Y por qué esa armada Sí. anglo-francesa, esa intervención militar se va a materializar con una armada? Una armada, una flota de unos 100 barcos, de los cuales 80 eran aproximadamente eran barcos mercantes, eran barcos que transportaban mercaderías. Ahora voy a explicar un poco por qué. Fueron como adaptados para ese momento, ¿verdad? Claro, pero lo interesante es que esos 80 barcos mercantes estaban escoltados por unos 20 barcos de guerra, barcos de guerra, ¿eh? Con la última tecnología militar de la época,
en fin, los primeros barcos a vapor, que no dependían necesariamente del viento, en fin, última tecnología para lo que era 1845, ¿no? Entonces, ¿por qué una armada compuesta mayormente, Ricardo, por barcos mercantes de bandera inglesa, predominantemente inglesa, pero también franceses? Porque en realidad el objetivo de Inglaterra, sobre todo, va a ser forzar la libre navegación de los ríos. Esto que es, para los argentinos es una frase hecha, común, familiar, porque esto va a ser luego incorporado, una vez derrocado Rosas, va a ser incorporado a la Constitución Nacional, que dice que los ríos son libremente navegables. Eh, pero ahí había una trampa, ¿no? Había una trampa, porque detrás de esa frase linda, bonita, la libre navegación de los ríos interiores, estamos hablando, el río Paraná, básicamente, que pasa por acá por Rosario, a pocas cuadras de donde estoy, en realidad lo que era la internacionalización de los ríos, ¿no? Argentinos, la internacionalización de los ríos. Es decir, el objetivo era que esas naves inglesas, con mercaderías inglesas, con tripulación inglesa, pudieran navegar sin necesidad de pedir autorización al gobierno argentino. Es decir, la internacionalización, Inglaterra y Francia, con su prepotencia imperial, la entendían como que un país periférico, como ellos veían a la Argentina de entonces, que lo éramos en algún sentido, en el sentido de las relaciones internacionales de entonces, no podía imponerle condiciones para la navegación o que la navegación de sus ríos interiores estuviera a merced de que Argentina dispusiese autorizar o no su navegación. Se encuentran con que hay, por primera vez en Argentina, desde el proceso de independencia, un argentino que tiene patriotismo, me refiero a Juan Manuel de Rosas, y que no está dispuesto a ceder. O sea, hubo todo un intercambio diplomático previo a la batalla de Vuelta Obligado, 20 de noviembre de 1845, por el cual, o a través del cual Rosas y su canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Rosas era José María Rojas, perdón, Felipe Arana, Felipe Arana, y en una de las cartas que se intercambian, Felipe Arana le contesta a las exigencias británicas, mire, usted tiene que pedir permiso al gobierno argentino. Nosotros probablemente le concedamos el permiso, porque no es que de caprichosos que somos no vamos a dejar que entren buques de banderas extranjeras. No, pero si es que somos una nación independiente y podemos ejercer, por tanto, soberanía interior sobre nuestro territorio, entre otras cosas, sobre los ríos que cruzan por nuestro país, entonces nosotros tenemos el derecho y el deber de fiscalizar y controlar cuáles son las naves, su procedencia y su destino, ¿no? Y los pone frente a una encrucijada porque le dice, si el Támesis, por ejemplo, el río Támesis, que atraviesa Inglaterra, es de libre navegación. Es decir, si un barco argentino con tripulación argentina y con mercaderías argentinas llega hasta la desembocadura del río Támesis, puede ingresar al río Támesis, navegar por el río Támesis sin tener que pedir autorización al gobierno británico. Y bueno, por supuesto que no era así. Tampoco era así con los ríos franceses, ¿no? Entonces Rosas lo que le contesta es, bueno, nosotros exigimos exactamente la reciprocidad. Usted para navegar por mis ríos tiene que pedirme permiso. No era moco de pavo, era enfrentarse con dos poderes, decía Ricardo, que no solo eran las principales potencias militares y económicas de la época, sino que lo habían llevado a la práctica recientemente. Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra venía de haber obligado a China a firmar en 1842, 3 años antes, el Tratado de Nankín. El Tratado de Nankín es el tratado firmado entre China e Inglaterra por el cual se pone fin a la guerra del opio, la famosa guerra del opio, ¿no? Y Inglaterra había doblegado al poder chino, ¿no? Había doblegado al poder chino. Por tanto,
no estaban acostumbrados a recibir un no por respuesta, o que a un lugar apartado del planeta les parara el carro, como decimos nosotros, ¿no? Y eso va a ser la actitud coherente de Juan Manuel de Rosas, que va a llevar al enfrentamiento bélico, que va a tener como primer episodio el combate de la Vuelta Obligada. ¿Eh? El combate de la Vuelta Obligada, 20 de noviembre de 1845, en la zona del río Paraná, entre las ciudades de Ramallo y San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires, cerca de donde estoy yo, en Rosario, estamos hablando de 150 kilómetros de Rosario, río abajo. Bueno, el comandante de las fuerzas argentinas, Lucio Mansilla era militar, dispone lo que sabemos, ¿no? Las baterías móviles. Lucio Mansilla y Rosa llegan a una conclusión: es imposible detener a la Armada, es imposible. Porque esto es como si hoy tuviéramos que plantearnos que vamos a ir a la guerra, o sea, nos vamos a enfrentar contra las dos principales potencias militares del momento. Hoy es como ir a la guerra contra China y Estados Unidos juntos, ¿se entiende? O sea, estamos hablando de semejante desafío, y que por el río Paraná, no sé, o por el cielo argentino, hagan su incursión, en fin, todo ese despliegue bélico. Bueno, trasladémonos a la época, y Rosas y Lucio Mansilla llegan a la conclusión de que es imposible ofrecer resistencia, una resistencia directa, ¿se entiende? Nosotros tenemos a lo sumo 5 barquitos, muy meritorio, muy valeroso, pero poder de fuego muy reducido. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es hostilizar permanentemente, desde las barrancas del río. Apenas se divise las embarcaciones enemigas, cascotearlas, tirotearlas, bombardearlas, producir la mayor cantidad de daño material posible al enemigo. ¿Mm? Y así se plantea la guerra defensiva. Vuelta Obligado es una guerra defensiva, las famosas cadenas, que se colocan simbólicamente sobre barquitos, sobre botes, digamos, a modo de símbolo de la resistencia del pueblo argentino a ese tipo de incursión, pero es una derrota en términos militares. Esto hay que dejarlo claro. La batalla de la Vuelta Obligado es una derrota militar para Argentina. Muchos se preguntan: ¿y cómo vamos a celebrar el Día de la Soberanía Nacional conmemorando una derrota? ¿Cómo es esto? Bueno, a veces las derrotas, una batalla que se pierde, es una batalla, no es la guerra. ¿Mm? Y la Claro. batalla que se pierde puede despabilar a ese gigante dormido. Puede ser un baldazo de agua fría que haga que ese pueblo reaccione ante la agresión. Ese sentido fue el que tuvo Vuelta Obligada. Fue una derrota militar, es cierto. La Armada logra pasar, ¿no? y navegar río arriba, pero despertó el patriotismo del pueblo argentino, y a partir de allí se desarrolla la Guerra del Paraná durante otros 4 o 5 años, que va a tener un desenlace favorable para el argentino. Doctor, ¿y por qué cree que los argentinos en su momento de la Confederación fueron capaces de enfrentar valientemente a esas potencias? Hoy parece diluido ese espíritu y ese coraje. ¿Por qué sería? ¿Por qué llegamos a ese momento? Bueno, es una pregunta, a ver, Éramos capaces en ese momento con poca capacidad de enfrentar a semejante potencia, ¿entiende? Hoy, a eso voy. ¿Qué es lo sí. que sobraba en ese momento que hoy falta? Eh, Primero, había un patriotismo muy, muy, muy hondo en el pueblo argentino, que se había fogueado, se había curtido en las décadas anteriores, sobre todo con el enemigo histórico del pueblo argentino, que fue Inglaterra. Claro, El episodio de las invasiones inglesas es el más conocido. 1806, 1807, la ciudad de Buenos Aires es protagonista de una verdadera gesta, que es el haber resistido, primero claro. reconquistado, ¿no? El héroe de la reconquista va a ser Santiago de Liniers,
que va a organizar las milicias populares, porque la realidad es que Buenos Aires era, para esa época, 1806-1807, estaba desguarnecida desde el punto de vista de la existencia de tropas del Imperio Español, había muy pocas. Entonces, el Liniers lo que organiza es una resistencia popular a través de milicias y logra reconquistar Buenos Aires de las manos de los ingleses en 1806. Inglaterra manda una segunda invasión al mando de John Whitelocke, 1807, 10.000 hombres, ya la cosa tomaba otro color. Y fueron 10.000 unos, hombres. claro, 10.000 hombres, que era mucho para la época, ¿no? Claro, sí. Y La Buenos logística de Aires, transportar, disculpe, la logística de transportar 10.000 hombres desde allá hasta aquí. exactamente, claro. O sea, lo cual habla aparte de que había un interés estratégico de Inglaterra que consideraba que había que tomar control militar del Atlántico Sur y concretamente de la ciudad de Buenos Aires o del puerto de Buenos Aires para desde allí, ¿no? En la boca del estuario del Río de la Plata, tener control de la cuenca del Río de la Plata, que era Claro, como las autopistas de hoy. O sea, en la navegación fluvial estaba la llave para poder ingresar al interior profundo del continente sudamericano. Ese era el mapa que tenían en mente desde Londres, ¿no? Lo cual es cierto, era así. No se imaginaba que iba a haber una resistencia popular como la que hubo en julio de 1807, que fue otro triunfo argentino. Es decir, Inglaterra venía de sufrir dos palizas descomunales, fenomenales. Los ingleses guardan mucho registro histórico de este tipo de cosas, ¿no? No se olvidan fácilmente. Como claro. nosotros, a veces nos olvidamos, ¿no? Bueno, ahí Liniers fue el que tenía mayor conocimiento militar, pero el que puso la plata, podríamos decir, porque eso Claro. necesita de financiamiento, va a ser un comerciante del puerto de Buenos Aires que era Martín de Álzaga. Martín de Álzaga va a ser quien va a financiar. eh, y yo decía que Inglaterra cambia la táctica, pero no la Sí, estrategia. La estrategia es quedarse con los mercados sudamericanos. Es decir, tenía la necesidad de Inglaterra en ese momento, comienzo del siglo XIX, de aprovechar y disponer de lo que iba a ser un poco el botín del ya a punto de desaparecer el Imperio Español, es decir, Sudamérica, ¿no? Sudamérica. claro. Por tanto, no importaba ya, se había dado cuenta, por tanto, de que la injerencia militar directa era contraproducente, porque encontraron en Buenos Aires una resistencia que no habían encontrado en otros lugares del planeta, me refiero. Sí, Eh, y entonces lo que se dan cuenta es que tienen que necesitar tener en el gobierno a alguien que sea proclive a entenderse con los británicos. Lo van a conseguir con varios directores supremos, Carlos María Alvear, Posada, más o menos Pueyrredón, pero el hombre que llega a la presidencia de la República en 1825, y que es un poco el hombre del cual Inglaterra se vale, va a ser Bernardino Rivadavia. Rivadavia, presidente argentino, es una persona que es dócil a las sugerencias del poder británico, para decirlo en claro. términos académicos, si se quiere, ¿no? Es decir, entonces contraen préstitos con la banca Baring Brothers, en fin, Rivadavia representa eso. Como que esa Cambia la... estrategia hasta hoy en día, disculpe, esa estrategia hasta hoy en día sigue vigente. Sí, y no solo por parte de Inglaterra, Sí, sino sí. porque hoy Hablando por hoy, específicamente de Inglaterra, ¿no? claro, en esa época era Inglaterra la que tenía injerencia directa sobre nuestra soberanía, ¿sí? Hasta que llega Rosas, y Rosas es el que ya le comenté al comienzo, le dice, no, momento, no es tan así, nosotros tenemos una soberanía, tenemos una dignidad, y ustedes tienen que respetar. Claro, Entonces, había un patriotismo que se había ido curtiendo, se había ido formando, se había ido desarrollando en las décadas previas, en buena parte de fue Latinoamérica. paulatinamente creciendo. Exacto. Pero a ese patriotismo, que está muy bien, pero con el patriotismo solo no alcanza, porque vos tenés que tener una conducción política astuta, Claro, inteligente, eh, se alinean los planetas,
y esa conducción político-estratégica aparece en la figura de Juan Manuel de Rosas, y la conducción militar, táctica, porque Rosas no era un militar, él era un estanciero, y tenía una visión macro, pero no era el que estaba en los detalles de las defensas militares, las baterías, en fin. Claro, claro. Para eso, Mansilla, Lucio Mansilla. Entonces, va a haber una combinación entre patriotismo, coraje, astucia, un poco de suerte, y por eso se va a poder revertir la derrota de Obligado, que se va a dar sobre todo en lo que fue la batalla de Punta Quebracho. Punta Quebracho es en la actual Puerto General San Martín, acá 30 a 40 kilómetros al norte de Rosario, sobre el río Paraná, que en ese momento Claro. era una zona despoblada, ¿no? Eh, y ahí, el 4 de junio de 1846, vuelve a ser Lucio Mansilla el que dispone las baterías en un punto bien alto de la barranca, y ahí sí, con condiciones técnicas, geográficas, logra darles una paliza, en la que se conoce como Batalla de Punta del Quebracho, 4 de junio de 1846, le provoca muchos daños a la Armada anglo-francesa, muchos buques mercantes se van a pique, muchas fragatas militares son hundidas por nuestros artilleros, Sí. y a partir de ahí se da una situación en la que prácticamente por desgaste, Rosas no cede, y se van a firmar dos tratados de paz por separado con Inglaterra y con Francia, por el cual ambas potencias reconocen la soberanía argentina sobre los ríos interiores. ¿Y volviendo un poquito para atrás de ahí, quién impulsó la carrera militar de Rosas? O sea, recién me dijiste que era un estanciero que no tenía preparación militar. ¿Quién lo financió y quién lo impulsó? No, bueno, o sea, nunca se destacó como no tenía formación militar, esto incluso también después se va a ver reflejado en la batalla de Caseros, que fue la que él va a perder con Urquiza. No era un estratega de Claro, las campañas militares, me refiero, ¿no? De hecho, no va a adquirir conocimientos técnicos, va a contar con buenos militares, eso por supuesto, sí. claro, Pero no, financiamiento, bueno, esto fue un esfuerzo compartido por todas las provincias. Y también hay que decir, la Argentina sufre ese bloqueo y se ve impedida del comercio, por el cual, a través del puerto de Buenos Aires, ingresaban las divisas, ¿no? Entonces va a ser una guerra, eh, pero que con desgaste, sobre todo para las tropas interventoras. Ahí hay claro. una carta muy interesante. El que juega una carta interesante es San Martín. San Martín estaba en Francia, va a morir en 1850, pero él es consciente de lo que se juega en Argentina. Es la famosa época en la cual San Martín le lega su sable a Juan Manuel de Rosas, por testamento, ¿no? Por escrito. Y San Martín, que conocía el talón de Aquiles, el flanco débil de Inglaterra y de Francia, sobre todo de Inglaterra, le concede una entrevista, podríamos decir, en realidad se cartean con un periodista inglés, y las respuestas que le da San Martín, a través de las cuales, por carta, por escrito, San Martín era un estratega militar muy reconocido en Europa, su opinión Instruido, era una sí, opinión bastante bien instruido. autorizada. Explica en detalle por qué esa aventura militar de Inglaterra y Francia está destinada al fracaso, ¿no? Esa carta sale publicada en los diarios, es publicada en un diario inglés y en un diario francés, y genera una gran repercusión en la opinión pública, porque claro, después de 4 o 5 años de guerra, es como que no quedaba claro que Inglaterra y Francia pudieran doblegar a un país totalmente apartado, según para los Claro. ojos europeos, ¿no? Y eso influyó mucho, sin duda, sin duda. Recién nombraste la batalla de Caseros. ¿Qué representó dentro de la visión histórica la batalla de Caseros? Hubo un antes y un después de la batalla de Caseros. Bueno, la batalla de Caseros es una derrota para el bando nacional, para el movimiento nacional que en ese momento encarnaba Juan Manuel de Rosas, los caudillos federales y la inmensa mayoría de la población, sobre todo del interior del país, ¿no? Claro, Eh, Se consigue esa batalla de Caseros, la victoria sobre Rosas la consiguen los unitarios en el exilio, pero sobre todo se consigue por la traición
esto está documentado, no estoy atribuyéndole porque se me ocurre, la Sí, traición de un gobernador federal que fue justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos. Es Urquiza el que es comprado, seducido por el Imperio de Brasil. Esto está, insisto, está documentado, está escrito por el agente comercial de Urquiza en Montevideo, que sí. era un español, Antonio Cuyás y Sampere, que lo dice en sus memorias, y está en los archivos de la Cancillería O sea brasileña. que fue comprado, digamos, pero no es que Urquiza lo traicionó por otra causa, en A pos de ver, otra causa, ¿no? a ver, si vos vas a traicionar a tu patria, lo más lógico es que trates de decorar la Sí, traición. Nadie lo hace a cara descubierta, ¿se entiende? Entonces, bueno, es lo que se nos dice hoy de Urquiza. ¿Qué se nos dice? No, que él quería la organización constitucional. eh, entonces, por eso el pronunciamiento de Urquiza en Concepción del Uruguay el 1 de mayo de 1851. A claro, ver, Urquiza durante 10 años fue gobernador, convivió con Rosas durante 10 años y nunca yo no tengo registro de que le hubiera interesado el dictado de una constitución. O sea, que tenía intereses económicos, sí. Urquiza era hacendado de Entre Ríos, como Rosas era hacendado de la provincia de Buenos Aires. Esto también es claro, cierto. Que había alguna queja en cuanto a que se demorara la convocatoria a un congreso que dictara la constitución, que muchos querían, eso es cierto, eso es cierto. También es cierto que durante esos años el país estuvo en guerra, en sí, guerra. O sea, había otras urgencias. A lo mejor la urgencia no era que un congreso dictara una constitución, sino que la urgencia era que sobreviviéramos a la guerra, ¿no? claro, Entonces, Caseros es posible porque se da una conjunción de factores y de intereses, y no es porque Urquiza armó un ejército grande que derrotó a Rosas. Porque si no habría que explicar, a mí me gustaría que me explicaran por qué en el ejército grande y en los cuadros que hay sobre Caseros se ve una bandera brasilera. sí, Si se trataba de dirimir una guerra civil entre argentinos, entonces no entiendo por qué había tropas brasileras del lado de Urquiza. claro, Si había tropas brasileras, porque para algún país era una guerra internacional, no era una guerra civil argentina, solamente, era una guerra internacional. claro. Para Brasil, Caseros es una guerra internacional que ellos ganan. Brasil. Entonces, bueno, ahí se ve un poquito el entramado de la época, ¿no? ¿Qué pasó después de la derrota de la batalla de Caseros y el exilio de Rosas con la demás resistencia, llamémosle, o los rosistas? ¿Qué ocurrió con ellos? Los seguidores de Rosas, los que estaban con él. Bueno, a ver, en provincia de Buenos Aires, los que habían sido los federales rosistas se dividen. Algunos consideran que ahora hay que darle la derecha a Urquiza, porque finalmente es un federal, Urquiza es federal, es un Sí, gobernador de provincia federal, y se hacen urquicistas. Otros, los que permanecen fieles al ideario de Rosas y consideran que Urquiza era un traidor, bueno, se quedan callados. Esta es la realidad porque perdieron claro, y se asoman la cabeza, le cortan la cabeza. Punto. Era así. En el interior del país, los gobernadores de alguna manera también se acomodan a la situación. Y bueno, y ahí se produce la separación en 1853 del Estado de Buenos Aires, se separa de la Confederación. Por eso en el Congreso Constituyente Buenos Aires no está representada y durante 7 años está separada de la Confederación. claro, Hasta que se produce, bueno, por eso lo dice Mitre lo dice así al pasar en un momento dado, bueno, la tiranía fue vencida en 1852, Casero, y los remanentes, o sea, lo que quedaba de vestigio, va a ser definitivamente derrotado en los campos de Pavón, la batalla de Pavón, septiembre de 1861, cuando Mitre vence a Urquiza acá en Pavón, también cerquita de Rosario, a 50 kilómetros al sur. Se consolida, o sea, el campo nacional, el movimiento nacional, es derrotado, y bueno, el movimiento nacional se resguarda en lo que puede. Quedan núcleos federales aislados, se produce una gran matanza de población civil, los gauchos, porque con razón
el unitarismo había siempre identificado que el gauchaje era federal, en 90%. Entonces, bueno, entre las campañas pacificadoras, entre comillas, ¿no? Que Sí, manda Mitre al exterior, los famosos procónsules, la mayoría de ellos eran todos militares uruguayos, eh, Flores, Venancio Flores, en fin, y otros. Bueno, producen matanzas en el interior, producen matanzas de gauchos federales a diestra y siniestra. El ejemplo y el caso más emblemático es la- el asesinato del Chacho Peñalosa, claro. 1853, eh, y lo decapitan, le cortan la cabeza y exponen su cabeza en la plaza de Olta, en La Rioja, ¿no? A modo de escarmiento, ¿no? Y A modo de lo escarmiento. demás resto del cuerpo a diferentes partes, ¿no? También. No tengo ese detalle, pero bueno, es Y bastante bueno, gráfico, ¿no? y hablando, ¿qué cambios drásticos hubo del paso de Rosas a Urquiza? O sea, de relaciones exteriores, económicos, culturales. ¿Qué cambios drásticos se notaron de los muchos años de gobierno de Rosas a Urquiza, que también era federal? Pero ¿qué cambios hizo Urquiza drásticos? Eh, lo que hace es ceder en todo en aquello en lo que Rosas había resistido. Ahí tenés, la Constitución de 1853 establece que los ríos navegables de la Argentina son libres, son libres. O sea, se internacionalizan los ríos navegables, Claro, eso lo propone Alberdi al escribir en bases, lo dice ahí, esta famosa apertura al mundo, esta frase, ¿no? Que está siempre. Yo, yo siempre digo, yo no tengo problema en abrirme al mundo, el tema es bajo qué condiciones. claro, Que la apertura al mundo supone que yo tenga que prostituirme a nivel país, y bueno, esa apertura prefiero mantenerme cerrado, ¿qué quieren que le diga? No, no me seduce ese tipo de apertura. claro, a Es una nadie les... cantidad. ¿Cómo? Solo a ellos les seducía esa idea. Bueno, por eso digo que son frases muy ambiguas o engañosas, ¿no? Claro, Y, y también la política económica. Rosas había sancionado la ley de aduanas en 1835, que era una ley que establecía un criterio, en términos económicos, más o menos proteccionistas. O sea, frente al libre cambio predicado por Inglaterra y aceptado por el unitarismo, es decir, que nosotros vendiéramos cuero, carne, cebo y cereales y compráramos todos los productos industriales, porque eso era lo que nos convenía, Rosas dice, no, momento, vamos a tratar de desarrollar en la medida de lo posible alguna industria local, alguna industria textil, manufacturera, en fin, lo que fuere en la época, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos eso? Bueno, protegiendo a ese industrial, ese santiagueño, ese tucumano que puede estar tratando de establecer una hilandería para fabricar frazadas o mantas, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo lo hago? Y lo hago poniendo aranceles a los productos importados de Inglaterra, por ejemplo. Entonces, claro. claro, la ley de aduanas, proteccionismo económico, era algo que Inglaterra, por supuesto que pretendía que se derogara al día siguiente. Y Urquiza les va a regalar eso en bandeja de plata. Entonces, no, el cambio es notorio. Bueno, volviendo para atrás otra vez a la época de Rosas. ¿Qué fue realmente la mazorca y qué papel cumplió? Más allá de la difamación y negatividad que se le ha dado a lo largo de la historia, ¿verdad? Que se ha impuesto. Bueno, sí, sí. Yo dediqué un video en Mates con Historia hace ya un tiempo, La Mazorca, ese es el título, La Mazorca, Ah, lo veo porque ahí me acá. gusta, lo analizo leyendo a un autor que es podríamos decir que es un poquito el pionero del revisionismo histórico, que es Adolfo Saldías. Adolfo Saldías escribió a fines del siglo XIX en 4 tomos, Historia, Rosas y la Confederación Argentina, algo así. Y habla de lo que en realidad se llamaba Sociedad Popular Restauradora. Ese era el nombre, Claro, ¿no? Sociedad Popular Restauradora es una entidad integrada. El unitarismo, o la historia oficial mitrista, ha hecho la idea de que era una asociación paramilitar en la que se reclutaban los peores elementos sociales, ¿no? Gente totalmente con un prontuario, gente horrenda, ¿sí? Saldías va a los papeles, a los archivos, y lo que dice es que, momento, la Sociedad Popular Restauradora
estaba integrada por incluso personas de todas las clases sociales. Había gente de mucho dinero y de mucho prestigio social en Buenos Aires que integraba la Sociedad Popular Restauradora. Era una entidad que daba apoyo explícito a las políticas del gobierno, a la figura de Juan Manuel de Rosas. Esto es cierto. Que a veces amedrentaban opositores, sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero esto es como, a ver, hoy están los trolls de Twitter y las redes sociales Claro. que amedrentan opositores y que arman campañas para desprestigiar a alguien que resulta incómodo al poder. Esto existe hoy, Infame acá, y en demás. todo el mundo. Vos me dirás, bueno, eso no amenazan de muerte a nadie. No, porque bueno, somos más civilizados, se supone, pero el objetivo es más o menos el mismo, neutralizar cualquier tipo de oposición. Hoy se dan las redes sociales, ¿por qué? Porque ahí se detecta más fácilmente, che, mira, acá hay una luz de alarma porque hay descontento en estas cuentas, ta, ta, ta. Y bueno, y se opera sobre eso. La mazorca, sí, tenía la función de amedrentar opositores, pero visto con el tiempo, no es que se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad ni nada que se le parezca. Era una, qué sé yo, a ver, si querés, también apure un poquito. Y mirá, muchas organizaciones piqueteras 20 años atrás también tenían la función de amedrentar opositores, Sí, ¿o no? sí, sí, sí. O Luis de Lía no estaba a la trompada con gente que se metían en las marchas, en el obelisco. Bueno, entonces no nos rasguemos la vestidura ni nos hagamos Claro. las camisetas falsas que se horrorizaban con la mazorca. Pero sí, existió. Vos me decís, ¿estaba bien? Y no, ¿qué querés que te diga? No estaba bien. Pero era una situación también en la que había una guerra civil. Había una guerra civil. Sí, Entonces, sí, esto de andar ligando violencias, mirá, yo lo que digo es, ¿Rosas cometió injusticias o gobernó con mano dura? Sí, sí, por supuesto que sí, claro. No era un demócrata. claro. No, no lo era. Ahora, Urquiza, en los 3 días posteriores a Casero, Ricardo, mató más gente que Rosa en 17 años de gobierno. Urquiza. Sí, sí, ¿Por qué Urquiza tiene monumentos y Rosa no? Porque claro. Sanguinetti fueron los dos, si se quiere. Y Mitre también. Y Mitre Sí. también, porque de su gobierno es que le cortan la cabeza a Checho Peñalosa. Entonces, ¿a quién vamos a responsabilizar de esas muertes? Eso es lo que a mí me parece que esa doble vara moral para medir las violencias, ¿sí? Sigue, esa doble vara moral sigue activa hasta hoy en día. Y yo le quiero preguntar, Pablo, en la época de Rosa, ¿qué papel cumplía la Iglesia Católica? Bueno, a ver, era una época en la que había una religiosidad popular, una devoción y un respeto generalizado hacia las normas morales, sobre todo establecidas por el catolicismo, en todos los sectores sociales. Eso ha cambiado mucho, claramente. Sí, Eh, Rosas le dio mucha importancia a este aspecto del catolicismo. Era un hombre vehementemente convencido de que el gobierno y el pueblo debían dar muestras públicas de su catolicidad. Esto es cierto. Le dio mucha importancia. Eh, con la iglesia institucional, es decir, con la jerarquía eclesiástica de la época, va a tener relaciones por momentos tensas. Por momentos tensas. Como también ocurrió con Perón, por ejemplo. ¿No? claro. ¿Por qué? Bueno, porque había algunos clérigos que eran unitarios. Entonces, bueno, pero quiero aclarar esto. Para los curas que actuaban en política, Rosas no tenía miramientos, porque es como que decía, bueno, si vos vas a dejar de ser cura y vas a ser opositor político, te trato como un opositor político. Vamos a aclarar los términos, ¿no? Entonces, pero bueno, el obispo de Buenos Aires, Monseñor Medrano, creo que era, no recuerdo bien, bueno, una relación protocolar. Va a haber ahí una cosa con los jesuitas. Los jesuitas habían sido expulsados en 1767 y Rosas va a propiciar, 50 años después, que vuelvan los jesuitas. Pero se ve que no se llevaron muy bien porque a los 2 o 3 años los expulsa él nuevamente. ¿Eh? Los jesuitas habían cambiado mucho, ya no eran los de 1767. Los de 1845 son otros. O bueno, tienen otras ideas. Tienen otras ideas. De modo tal que te diría que él va a ser un gobernante católico que gobierna a un pueblo mayoritariamente católico
y que tanto él como el pueblo le daban importancia a las cuestiones morales y religiosas. Eso no cabe duda. Que eso significara que va a tener siempre relaciones cordiales con la iglesia institucional, no necesariamente, pero por eso quiero distinguir ambas Claro. situaciones. Bueno, y para ir redondeando, doctor, ¿qué podemos tomar de la época rosistas para, como salvando la distancia, traerlo a esta época y reconstruir la soberanía? ¿Qué usted cree que se puede rescatar de todo eso? Si se podría Bueno, aplicar a las épocas nuestras de hoy en día, salvando la distancia y, como decía usted, que hoy en día somos más civilizados, ¿verdad? O intentamos serlos. sí. Mira, Ricardo, a lo mejor la idea de soberanía, ¿qué significa que un país sea soberano? Bueno, que básicamente define él mismo sus grandes políticas, su política exterior sobre todo, su política económica, su política social, ¿no? Eh, a lo mejor en el mundo globalizado de hoy no es igual a como era hace 150 años. Eso es posible. Está todo mucho más interconectado. Pero bueno, lo que debe quedar de aquella época y de aquella gesta es, primero, que cuando hay patriotismo y astucia en la conducción política, cuando hay patriotismo y astucia en la conducción política, los argentinos hemos sido capaces de enfrentarnos a los más poderosos y de ganar. Sí, Ese es el valor de la historia. ¿Mm? No son muchos los países que puedan dar cuenta de esos logros. Nosotros tenemos que predicar para que los jóvenes sean conscientes de que Argentina no es solo capaz de ganar mundiales de fútbol, que está muy bien, sino que claro. hemos sido capaces en nuestra historia de otras cosas, más Que no nos importantes. limite solamente a que somos capaces de ganar un mundial. Exacto. Y bueno, la dirigencia política, bueno, debería tomar el ejemplo de Rosas. Algunos lo insultan directamente, como el actual Sí, presidente, que, claro. De eso le iba a preguntar, ¿qué piensa de lo que dijo Milei el otro día, que Rosas es un tirano y que viva Urquiza? y bueno, ¿qué puedo pensar? Que está totalmente equivocado, que está totalmente equivocado. Ahora, Está falto tampoco me, de lectura, de vamos a historia. decir, sí, sí, Milei es un bruto o es un cínico, pero tampoco me seduce mucho que algún gobernador tenga el cuadro de Rosas en su despacho y que en sus políticas haga exactamente lo contrario de lo que haría Rosas. Eso Claro, tampoco. no, El tampoco primero sí. es un bruto, el primero es un bruto y el segundo es un cínico, ¿entendés? Entonces Sí. no me puedo quedar con ninguno de los dos. Bueno, doctor, yo le quiero por último que le dé un mensaje a la comunidad, al pueblo argentino y sobre todo a nuestra comunidad, la comunidad de la Mazorca. O un mensaje como para inspirarlos. Bueno, mira, el mensaje es el siguiente, Ricardo. La historia, no hacemos historia por nostalgia, ¿eh? No vamos a la historia por nostalgia, de aquello que pudimos haber sido y no fuimos, o de lo que fuimos y ya no somos. No es por eso, es porque en la historia está la clave interpretativa de los procesos, ¿eh? Entonces, primero, ser consciente de la historia me posiciona mejor en el hoy, Ricardo. Estoy mejor plantado frente a la realidad Exacto. porque sé descifrar los hilos invisibles de la historia. ¿Sí? Y lo segundo, hay que aprovechar la tecnología de la cual hoy disponemos. Vos estás en provincia de Buenos Aires, otros que nos escuchan están en cualquier otro punto del país, yo estoy en Rosario. Y sin embargo podemos tener una charla virtual, que no reemplaza lo presencial, estamos de acuerdo, pero que ayuda, que es una Sí, herramienta para la militancia y para el compromiso. Y cuando vos le explicás a los jóvenes, sobre todo, este tema o estos temas, se enganchan y dicen, quiero ser protagonista, ¿sí? De la historia que exacto, me toca vivir ahora a mí, y no un mero espectador. Bueno, esa exacto. es nuestra misión, Ricardo. Bueno, doctor Pablo Schurman, de Mate con Historia, le agradezco mucho por esta nota y dedicarnos un momento. Le mando un abrazo a la distancia y muchas gracias nuevamente. El agradecido soy yo nuevamente, un saludo de Rosario y será hasta la próxima, si Dios quiere. Espero verlo próxima para otros temas, tocar otros temas. ¿Cómo no? Adiós. ¿Cómo Abrazo no? cordial, Pablo. Muchas gracias. Bueno, lo mismo, ¿eh? Que estén bien. Adiós.